Bueno, hoy empezamos entonces con nuestra clase sobre la ciudad. Vamos a seguir con un vocabulario y también con algunas cuestiones sobre cómo preguntar direcciones y cómo llegar hasta allá, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos aquí primero um diálogo, como generalmente ponemos, como nós geralmente colocamos. Y entonces yo voy a leerlo tranquilamente, pongáis mucha atención a la manera que leo, ¿vale? Y entonces vamos allá. ¿Vienes esta tarde al Museo de Arte Moderno? Hay una exposición de una amiga mía. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo voy? ¿En metro o en autobús? Mejor en autobús. Tomas el 21 y te bajas en la cuarta parada en la calle Carlos Fuentes. Cruzas la Plaza de la República y enfrente de la biblioteca está el museo. ¡Qué lío! ¿Qué calle es? No es ningún lío, es muy fácil. Está en la calle Acapulco, número 25. Bueno, pues aquí tenemos un diálogo entonces que va a ayudarnos a entender algumas questões. Então, nesse diálogo, nós vamos identificar algumas questões sobre pedir ou dar direções, tá? Dar endereços, explicar como se chega a algum lugar. Bueno, entonces aquí, mira, vamos a ver. Pedir e dar explicações para chegar a um sítio. Quando a gente vai pedir para alguém, nós vamos perguntar assim, repetir comigo. Como vou ao museu? Perfecto. Entonces, cuando yo voy a preguntar cómo se llega a algún lugar, una de las formas es preguntar cómo voy, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy al museo? Si fuera algún lugar femenino, yo diría a la. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a la escuela? ¿Cómo voy a la escuela? Perfecto. Entonces, siempre cambiando esto de acuerdo con el lugar. Siempre que es un lugar masculino, al. Perfecto. ¿Cómo voy al mercado? Al banco. Y si es un lugar femenino, a la. ¿Tranquilo? Bueno, pero vamos a seguir entonces aquí. Dar explicaciones entonces para llegar a un sitio. Para explicar cómo esta persona va, podemos decir caminando, repetir, caminando, andando, a pie, en autobús, en metro y en taxi. Entonces aquí para explicar cuál es el mejor medio de transporte, ¿verdad? Então, o melhor meio de transporte para ir. En este caso, mira, en. Quiere decir que con medios de transporte eu vou sempre utilizar en. Então, em português, nós usamos o de. Por exemplo, eu vou trabalhar de carro. Em espanhol, sempre utilizamos en. Eu vou a trabalhar en coche, ¿vale? Então, eu fui à escola de ônibus. Eu fui à escola en autobús, ¿vale? Entonces, no olvidéis eso. Bueno, aquí tenemos algunos verbos que utilizamos para dar explicações sobre as direções. Então, alguns verbos que nós acabamos usando quando nós explicamos para as pessoas como chegar até algum lugar. O primeiro verbo é o verbo ir, ¿vale? Entonces, yo estoy hablando con alguien que me preguntó por dónde ir o cómo llegar a algún lugar y yo voy a decir para esta persona, vas por la Gran Vía. Gran Vía es el nombre de una calle, é o nome de uma rua, tá? Então, vas por la Gran Vía. Perfeito? Bien? Vas recto. Sim? Então, o verbo ir é um verbo que nós vamos acabar utilizando muito. Lembra que quando eu uso esse vas, com esse S no final, eu estou tratando esta pessoa por tu, ok? Então, lembrem-se sempre disso. Aqui, tu. Outro verbo é o verbo seguir. Em espanhol, el seguir, é claro, o seguir e o continuar, ok? Então, aqui, sigues todo recto por esta avenida, ¿vale? Bueno, entonces, vai, né? Segue reto por essa avenida. Quando eu digo todo recto, eu quero dizer que é por muito tempo. Então, segue reto toda a vida. Quando a gente fala assim, sigue todo recto.
Perfecto. Nuevamente aquí tenemos una S. Quiere decir que también estoy hablando contigo, o sea, tú, ¿vale? Sigues. Otro verbo importante es el verbo girar. Repetir, girar. Então, lembrem-se desse som do G. Bueno, giras a la derecha en la primera calle. Perfecto, entonces el verbo girar significa virar. Mira, giras a la derecha en la primeira calle. Então, você vira à direita na primeira rua, ok? Acordar sempre de las preposiciones. Siempre girar a la izquierda, a la derecha, ¿vale? Y siempre en alguna calle, en alguna avenida, en una esquina. ¿Perfecto? Bueno, pues entonces seguimos. Otro verbo que se usa para girar es tomar, ¿vale? Entonces vamos a poder decir así. Tomas la derecha en la primera calle, ¿vale? Lo mismo. La diferencia es que aquí no hace falta utilizar la A. Giras a la derecha, tomas la derecha. ¿Tranquilo? Bueno, entonces vamos a seguir. Otro verbo importante es el verbo coger. El verbo coger en español es el verbo pegar, ¿ok? Então aqui ele está como corres el 21, ou seja, pegue o 21, o ônibus 21. Corres el autobús en la cuarta parada. Você pega o ônibus na quarta parada, ok? Então, correr. Outra maneira de dizer pegar é tomar também, ¿vale? Então, tomas el 21. Quer dizer, você pega o ônibus 21 também, a mesma coisa. Outra maneira de dizer é subir, que é, vocês, não é uma forma que nós usamos habitualmente aqui no português no Brasil, mas em espanhol se usa bastante. Subes al 21, quer dizer, pegue o ônibus 21 também. Las tres significan lo mismo, exactamente, ¿vale? Algunos lugares van a utilizar más el verbo coger, como en España, y en América, los países latinoamericanos, y también se utiliza mucho el tomar, ¿vale? Entonces aquí va a ser un poco diferente el uso de acuerdo con los países. Bueno, entonces tenemos ahí otro verbo que es el bajar, porque si subimos al autobús también bajamos en algún lugar, ¿verdad? Entonces aquí bajas en la tercera parada, o sea, desce na tercera parada, ¿ok? Entonces el verbo bajar, que es el verbo descer. Después también es importante el verbo cruzar. Cruzar é cruzar mesmo, atravessar, né? Então, cruzas la calle, atravessa a rua, ok? Cruzas toda a plaza, você atravessa toda a praça, tranquilo? Então, alguns verbos aí que são importantes para que podamos dar informações a los outros. Bueno, entonces, seguimos aquí con la conjugación de algunos verbos, de algunos de estos verbos que son diferentes, que son irregulares. ¿Os acordáis que irregulares eran los verbos que não seguiam regras, verdade? Então, como a maioria dos verbos em espanhol não segue uma regra fixa para ser conjugado, como também os verbos do português, eu coloco aqui para vocês uma tabla com todas as conjugações de estos verbos, ¿vale? El primer verbo es el verbo ir. Mira, no es tan diferente así del portugués, ¿bien? Então, eu vou, yo voy. ¿Os acordáis una cosa también? Que el sonido de la V, do V, es parecido o igual al sonido de la B. Hay lugares donde esto no pasa, como Puerto Rico, por ejemplo, que se dice V, um V mais parecido com o nosso, mas geralmente se diz o V com o som de B. Então, aqui, voy, vas, vamos. ¿Tranquilo? Entonces tenéis ahí las conjugaciones. El verbo venir é o verbo vir, que também é um verbo irregular. Olha em primeira pessoa aqui, eu venho, vengo. Entonces, vengo de la escuela, quer dizer, eu venho da escola. Ou eu venho para a escola, vengo para la escuela, vengo a la escuela. Como em português também, vai mudar o sentido de acordo com essa preposiçãozinha que vocês usam depois. Então, se eu digo que vengo de la escuela, quer dizer que eu estava na escola e agora estou em outro lugar. Se eu digo vengo a ou para la escuela, quer dizer que eu estava em outro lugar e agora estou na escola.
como en portugués. Entonces vengo, vienes, viene, vienen. Venimos, venís. Entonces acordándonos siempre que nosotros e vosotros não cambia, não vai mudar mesmo o verbo sendo irregular. Em todas as pessoas existe esse i, menos nosotros e vosotros, ¿ok? Venimos, venís. ¿Tranquilo? Otro verbo importante es el verbo seguir, que acabamos de ver, ¿no? Para decir una información. Entonces, sigo, sigues, muy parecido al portugués también. Y otro verbo que tenemos es el verbo cerrar. El verbo cerrar significa fechar. Entonces, eu quero dizer, por exemplo, que a loja fecha às 6. Entonces, la tienda cierra a las 6. ¿Tranquilo? Entonces, es importante para este vocabulario de ciudad porque decimos los horarios que funcionan las tiendas, los mercados, bancos, los establecimientos en general. Bueno, entonces aquí cierro, cierras com esse izinho no meio também. E o verbo dar, que também é muito parecido ao português, pero dou é doy. Então eu posso dizer que doy clases de espanhol. Tranquilo? Los demás muy parecidos al portugués también. Tranquilo, entonces vamos a seguir. Tenemos ahí entonces una cosa muy importante, que es pensar cómo tratamos a la persona. Desde las primeras clases hablamos sobre esto. Eu posso tratar uma pessoa por tú y eu posso tratar uma pessoa por usted, ¿verdad? Bueno, entonces lo que va a ser diferente es la conjugación de los verbos. Então, eu vou conjugar os verbos de acordo com a forma que eu trato essas pessoas. Se eu utilizo o tu, lembra que uma característica muito importante do tu no presente, por enquanto nós estamos falando de presente, é usar um S no final, ok? Então, se eu trato uma pessoa por tu e vou dar uma explicação para ela, então eu vou dizer assim: tomas el 21 y te bajas en la cuarta parada. En la calle Carlos Fuentes cruzas la Plaza de la República y enfrente de la biblioteca está el museo. Aqui estou dando informações a ti. Eu trato a pessoa por tu. Então, tomas, ¿verdad? Depois aqui, te bajas, perfecto? E depois aqui, cruzas, ¿vale? Então, muito importante está esse. Depois, se usamos usted, se eu trato essa pessoa por usted, essa mesma informação ficaria assim: tome el 21 y se baje en la cuarta parada, en la calle Carlos Fuentes. Cruza la Plaza de la República y enfrente de la biblioteca está el museo. Então, aqui vocês viram que toma, baja, depois cruza. Não é la S, ¿verdad? Não é la S. Tranquilo? Usted es una manera formal para tratar a alguém e tu informal. Mas lembrem-se, isso é uma regra gramatical, uma regra da norma culta e nem sempre se aplica, ok? Então você vai, por exemplo, para a Espanha, no geral, em todos os lugares eles acabam usando essa regra assim. Então eles só tratam por usted quem eles tratariam por senhor, senhora, que é muito polido, muito educado. No geral, eles se tratam por tu. Mas aqui na América isso vai mudar muito, tá? Cada país vai ser de uma maneira diferente. E tem lugar que utiliza usted no dia a dia, vale? Não utiliza de maneira formal. Então, vai depender muito do lugar que vocês vão estar, ok? Bueno, depois aqui temos um exercício, entonces, com aqueles verbos para vosotros. Y quiero que entonces vais a dar el pause y completar el ejercicio, ¿vale? Primero aquí tenemos la letra A y B. Son diálogos, ¿vale? Completéis, por favor. Tenéis aquí ahora la continuación de los ejercicios para dar el pause otra vez. C, D, E, F. Por favor, entonces. Bueno, tenemos ahora las respuestas. Vamos a corregir juntos los ejercicios. La letra A, entonces, vamos a leer. Para ir al cine, tomas el 1 en la calle Princesa y bajas en la quinta parada. Bien,
Entonces aquí como estaba tratando por tú, mira, siempre con esta S al final, tomas, bajas, ¿tranquilo? Bueno, la letra B. Perdone, ¿hay una estación de metro cerca? Y la respuesta, sigue todo recto, la estación de metro está a unos 100 metros. Bueno, sigue sin la S, sin o S, porque estoy tratando a la persona por usted, ¿vale? Y aquí el metro, la estación de metro está, porque es tercera, como si fuera la tercera persona. La estación está. ¿Perfecto? Después la corrección de la letra C. Venís a mi casa hoy? Então eu estou perguntando para vocês, tratando-os por vosotros. ¿Venís a mi casa hoy? La letra D. Las tiendas del centro cierran tarde. ¿Por qué cierran? Porque son las tiendas, ¿vale? La letra E. Mis amigos y yo vamos al parque mañana. ¿Por qué vamos? Porque somos nosotros, mis amigos y yo. Eu sempre vou ao final, vale? Então, mesmo que tenha várias pessoas e eu vá me incluir nesse grupo, eu sempre vou ao final. Então, eu digo Carmen, Pilar, Alejandro e eu, vale? Então, vamos ao parque. La letra F. Que pelo tan bonito, pelo, cabello, ¿verdad? Claro, vengo de la peluquería. Então, vengo porque sou eu, venho do cabeleireiro. Lembrem-se do que eu falei para vocês. Quando eu digo vengo de, quer dizer que eu estava nesse lugar e agora já estou em outro, ok? Perfeito. Tranquilo, vamos a seguir? He traído para vosotros hoy entonces también un vocabulario para que podáis practicar un poco las cosas que vimos hoy, ¿vale? Entonces, como dar explicaciones y bien. Entonces, algunos establecimientos que hay por la ciudad. Vamos a leer, por favor, después de mí, y lo que es muy diferente, yo voy a decir la traducción, ¿vale? Entonces, repetid. Lavandería, frutería, supermercado, restaurante, panadería, pescadería, veterinario, gasolinera, escuela, cafetería, carnicería. Bien, carnicería, como habíamos visto con las profesiones, é o açougue. Carnicero, o açougueiro, carnicería, o açougue. Tienda, que é a loja, né? Librería, estación de bomberos, oficina de correos. Aquí podemos decir oficina de correos ou também simplesmente los correos. Então, eu vou ao correio hoje. Vou à la oficina de correos hoy ou vou a los correos hoy. Bien? Iglesia. Perfecto, muy bien. Entonces, después aquí seguimos. Teatro, circo, cine, floristería, hospital, farmacia, museo, peluquería, centro comercial, parada de autobús, ayuntamiento. El ayuntamiento é a prefeitura, ok? Prefeitura da cidade. Então, vamos lá. Essa é a prefeitura da cidade, né? Mas vamos lá, então. Banco, embaixada, como parece, né? A embaixada, hotel, comissaria. Comissaria, então, vai ser a delegacia, ok? Comissaria. Bar, universidad, kiosco de prensa. Perfecto, entonces aquí vimos algunos establecimientos, ¿vale? Tenemos ahí
Ahora el vocabulario de partes de la ciudad. Tenemos aí calle, que é a rua. Então, por la ciudad hay muchas calles bonitas con árboles, por ejemplo. Bien, repetir. Avenida, como en portugués, ¿no? Esquina. Cruce. Perfecto, el cruce, entonces, cruzamento, ¿ok? Después, acera. Acera é a calçada, ok? Então, os peatones caminham por la acera, os pedestres caminham pela calçada. Depois, passo de peatones. Perfeito, se peatones era pedestres, então aqui faixa de pedestres, passo de peatones, vale? Semáforo, igual que el portugués, ¿verdad? Puente, vale, bien. Fuente. Muy bien, estas dos palabras tienen una cosa diferente del portugués porque en español son masculinas. Entonces yo digo el puente, el fuente e não lá, ok? Então eu digo assim, a ponte no centro da cidade é muito bonita. Eu digo, el puente que está en el centro de la ciudad es muy bonito. La palabra entonces masculina. Viaducto. Muy bien. Estanque. Vale, estanque é como um lago, né? Pode ser que haja em algum parque de la ciudad um estanque. Río. Perfecto. Mar. Playa. Y plaza. ¿Bien? Bueno, entonces con este vocabulario y con algunas cuestiones que hemos aprendido cómo hacer hoy y como frases para dar explicaciones, podéis practicar bastante y escribir. Podéis intentar en vuestras ciudades pensar cómo voy de un lugar a otro, cómo voy de mi casa hasta la panadería. Entonces sigo todo recto por 4 cuadras. Y después giro a la derecha, sigo por más 2 cuadras, giro a la izquierda y la panadería está a mano derecha, ¿vale? Entonces podéis practicar y pensar cómo llegar de un lugar a otro en vuestra ciudad. ¿Tranquilo? Pues bien, entonces chicos es esto y nos vemos la otra clase. Hasta luego.